esta zona. En este lado acá lo que tenemos es la presión de vapor del compuesto A. En este lado de acá encontramos lo que es la presión de vapor del compuesto B, o lo que es lo mismo la temperatura del compuesto A, la temperatura del compuesto B, en este caso las temperaturas de ebullición. Recordemos un poco lo que significa ahora en detalle cada uno de estos dos cortes. Aquí vemos el primero de ellos que habíamos hecho, que es el corte en el término de TXY. Aquí vamos a encontrar entonces el eje de temperatura, la fracción molar de dos compuestos. En este caso tenemos una mezcla, por ejemplo, metanol-agua a una atmósfera. Entonces esto es un diagrama de presión constante. O sea que este diagrama como tal corresponde entonces a esta condición que vemos acá, un corte en el eje de presión constante. Ahí encontramos entonces el diagrama TXY. Cualquier punto que se encuentre dentro de esta zona va a corresponder a una mezcla líquido-vapor. Esa mezcla líquido-vapor va a tener constituyentes una condición que se encuentra en su punto de rocío, un punto que se va a encontrar en su punto de burbuja. Lo que se encuentre por debajo de esta condición del punto de burbuja es lo que hemos llamado líquido subenfriado. Lo que se encuentra por encima del punto de rocío se va a conocer como vapor sobrecalentado. ¿Ok? Básicamente este tipo de diagramas es lo que nos va a describir cómo tiene lugar la separación en una etapa de equilibrio. En este tipo de diagramas, cuando hablamos de una mezcla, es muy importante hacer referencia a que el término de temperatura de ebullición de la mezcla de la solución no tiene sentido, no tiene significado. Y no tiene significado porque la evaporación de los constituyentes de la mezcla ocurre en un rango de temperatura que va desde el punto de burbuja hasta el punto de rocío. Me explico, por ejemplo, si tenemos un líquido subenfriado que se encuentra en el punto de una mezcla que va a tener esta composición, por ejemplo, una mezcla equimolar 0.5 de cada uno de los compuestos, en este caso de metanol y agua, y se encuentra, por ejemplo, líquido subenfriado. Comenzamos a calentar la mezcla. Alcanzamos la condición del punto de burbuja, este punto D que está acá. Entonces, desde este punto de burbuja hasta el punto C se generará una mezcla líquido-vapor hasta que alcanzamos el punto G, que corresponderá a un punto de rocío. ¿Qué sucede? Entre D y G, la mezcla se encuentra entonces vaporizándose. Y esa vaporización tiene lugar en un rango de temperatura que va desde 73 grados Celsius hasta aproximadamente en este caso 85 grados Celsius. Entonces, no tiene sentido que para una mezcla nosotros hablemos de la temperatura de ebullición de la mezcla. Es un término incorrecto, ¿ok? Porque la ebullición tiene lugar en este caso en un rango de temperatura. Por eso es que es importante entonces nosotros hacer referencia a estos puntos como punto de burbuja, punto de rocío como tal. Luego acá, nosotros podemos tomar lo que son estas composiciones que encontramos en X y en Y, la composición correspondiente al líquido en su condición de saturación o la composición correspondiente en este caso que encontramos aquí en A, correspondiente al vapor en su condición de saturación, y nosotros podemos representar esto en lo que conocemos como el diagrama XY. Y ese diagrama XY es el diagrama, si se quiere, base o de trabajo para lo que es trabajar con una mezcla binaria. Entonces, aquí tenemos lo que es una diagonal, donde X es igual a Y. Esta simple línea o esta diagonal simplemente es una línea de apoyo para lo que son las composiciones que vamos a venir representando en el diagrama. Acá entonces encontramos lo que es la fracción molar del compuesto más volátil, en este caso, en el vapor. Aquí encontramos lo que es la fracción molar de ese compuesto más volátil en el líquido, y entonces aquí hemos construido lo que es el diagrama, si se quiere, XY, para lo que es una mezcla a una presión dada.
Este diagrama habla, nos cuenta historia y lo primero que nos dice es que mientras mayor sea la diferencia que hay en la composición del líquido y el vapor, es decir, mientras esta curva cada vez esté más alejada de esta diagonal, más fácil va a ser lograr la separación. Y más fácil va a ser lograr la separación porque podremos entonces obtener composiciones de ese compuesto que llamamos más volátil en una fase de vapor que van a ser considerablemente mayor a las que podríamos obtener en una fase líquida. Entonces eso nos facilita la separación. ¿Cuándo se dificulta la separación? La separación se dificulta cuando esta curva que tenemos acá, que representa XY en el diagrama, se acerca a la diagonal. Y ahí es más difícil porque entonces las composiciones que va a haber en el líquido y el vapor se van a tender a igualar, dificultando lo que es el proceso de separación. Una medida numérica de esto que acabo de explicar es lo que se conoce como el factor de separación, alfa sub i. Y ese factor de separación más adelante que vamos a recordar en términos de su definición termodinámica es una medida de la posibilidad de separar una mezcla. Es decir, un alfa sub ij que sea igual a 1, lo que significa es que la composición en X es igual a la composición en Y. Y esa mezcla no la podremos separar. Cuando hacemos cortes en términos de diagramas de temperatura constante, es decir, tomamos ese domo que tenemos y ahora hacemos un plano en términos, ya encontramos lo que son los diagramas o las isóbaras como tal. Entonces aquí tenemos un diagrama de temperatura, diagrama TXY, estos son diferentes presiones a las cuales se va haciendo el corte. Simplemente déjenme retomar la figura acá. Lo que hemos hecho es que la presión va aumentando. Tenemos entonces un corte de temperatura constante, a una sección a temperatura constante acá. Este es el plano que estamos cortando, pero puedo hacer el corte a una condición de presión más alta. A medida que aumentamos la presión, lo que va ocurriendo, fíjense, es que la zona del equilibrio se va viendo disminuida. Y eso lo vemos representado. Permítame volver a la diapositiva. En este diagrama que está acá, en el diagrama que encontramos a la izquierda de nuestra pantalla. Entonces, ¿cuál es el efecto de la presión? Fíjese que acá vamos a ir viendo el efecto de lo que es aumentar la presión. A medida que la presión va aumentando, en este caso, la presión total que del sistema 1 es considerablemente menor a la presión que tiene el sistema en el punto 5. Entonces, fíjense que a medida que la presión va aumentando, cada vez la zona del equilibrio se va volviendo considerablemente menor. Si tomamos estas composiciones XY que vamos leyendo acá, tanto para X como para Y, y nos la trasladamos a un diagrama Y versus X, como este que tenemos acá, aquí vamos a encontrar lo que es el efecto de la presión. Entonces aquí tenemos la curva Y versus X, que corresponde a una presión total 1, que es considerablemente menor, y aquí vamos a encontrar lo que es la curva X versus Y correspondiente a lo que sería una presión considerablemente mayor. ¿Qué vamos viendo? Que a medida entonces que va aumentando la presión, cada vez la curva se acerca a lo que es la línea diagonal. ¿Qué significa esto? Que las composiciones en el líquido se van haciendo cada vez más cercanas a las composiciones en el vapor. Y si las composiciones en el líquido se van haciendo cada vez más cercanas a las composiciones en el vapor, lo único que está ocurriendo es que la separación se va volviendo cada vez más difícil. Entonces aquí podemos ya comenzar a establecer la primera conclusión sobre cuál es el efecto de la presión para una separación. En este caso, un equilibrio líquido-vapor. Fíjense entonces que en la medida que la presión sea menor, en esa medida la separación se verá favorecida. Por eso es que cuando tenemos en algunos casos mezclas que son muy difíciles de separar, lo que se hace es que se recurre a una destilación al vacío y recurrimos a una destilación al vacío porque en la medida que la presión es cada vez más pequeña,
las composiciones en el líquido y en el vapor se vuelven cada vez más, hay mayor diferencia entre la composición en el líquido que en el vapor. Entonces, por eso es que en condiciones de una mezcla sea difícil de separar a condiciones de presión atmosférica o presiones mayores, entonces la única opción que nos queda es trabajar al vacío. Y es por eso que tiene lugar entonces destilación con presión al vacío. ¿Alguna pregunta que tengamos hasta este punto? Vale. Los sistemas binarios pueden tener diferentes formas, ¿ok? Diferentes, dependiendo de la naturaleza. Ah, si pueden abrir el micrófono porque no tengo... ¿Por qué, Laura pregunta, ¿por qué entres más lejos es la separación? Vale. Bueno, Laura, vamos acá. Permíteme ir atrás. Nuestro proceso de separación es esto. Una alimentación, una corriente de vapor, una corriente de líquido. Esta es la destilación.